Buenos días, mi nombre es Isabela Sánchez y yo voy a entrevistar al señor Eduardo Carrasco. Este es según informática, ingeniero agrónomo y piloto comercial. Señor Eduardo, ¿qué piensa usted sobre el cambio sociopolítico en cuanto a conflictos e ideologías en el caso de Venezuela? Bueno, buenas tardes. El cambio sociopolítico en Venezuela a través de estos años ha sido bastante notable a través del fenómeno chavista, socialismo del siglo XXI, como se quiera llamar. Ha sido profundo porque veníamos de una democracia alternativa de gobiernos de Acción Democrática y COPEI, donde se alternaban el poder según las elecciones. Y bueno, digamos que la sociedad venezolana se mantenía como una sociedad, diría yo, hasta adormecida con respecto a su participación política y social. Llega este hombre que lo que hace es despertar masas, resentimiento y conflictividad que tenía la gente guardada, y despierta en todo caso cosas positivas, que era que al venezolano le interesara la política y que le interesara qué era lo que estaba sucediendo y quién eran sus gobernantes. Sin embargo, la conflictividad al principio no, pero ahorita ha venido aumentando durante estos 17 años de políticas erradas en la Venezuela, porque evidentemente el modelo ha empezado a hacer agua, ya que se acaba el dinero y es un gobierno todavía de carácter populista, de carácter que va tapando los huecos y que no produce soluciones, sino que tapa huecos con dinero. Últimamente, los primeros años del gobierno de Chávez, pues hubo una discriminación a todo el que no fuese De su partido, y a medida que ha ido pasando el tiempo, esa discriminación fue aumentando. Tanto así que esas ideas de ese señor pues hicieron que la sociedad se dividiera entre escuálidos y chavistas, y bueno, no ha sido bueno para el país. Ha habido una división tremenda. Los venezolanos no éramos todos unidos, ahorita somos bastante desunidos, y hemos podido observar que últimamente cuando a Venezuela se le acaba el dinero, entramos en una crisis económica y por ende una crisis política, social, donde a cada rato vemos protestas de todo el mundo por servicios, por escasez, por delincuencia, por una cantidad de cosas que estamos atravesando y que está sucediendo en el país. Otra pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué cree usted que fue el fenómeno Chávez? Bueno, mira, el fenómeno Chávez nace por una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue democracias de partidos que durante 40 años, entre adecos y copellanos, que en realidad abandonaron un poco al pueblo, no se hicieron cargo de las necesidades del pueblo, no se hicieron cargo de educar al pueblo. Entonces, era algo que sea Chávez o sea otro Mesías iba a suceder, porque lo que se necesitaba era solamente una mecha, encender una mecha, que era ese conflicto que se venía concentrando. Y a medida que había necesidades en el pueblo, llega este señor, hace suyo ese sentimiento popular de rabia, de no sentirse escuchados, de no sentirse representados por su gobierno, por los partidos que estaban gobernando en aquella época, y sucede un fenómeno Chávez que no estamos exentos en toda Latinoamérica de que suceda en diferentes países. Los países, cuando sus gobernantes abandonan a su pueblo en educación, en economía, cuando su pueblo empieza a sufrir y hay una élite que empieza a disfrutar de las mieles del poder, pues tarde o temprano van a suceder fenómenos
políticos como el señor Chávez, en paz descanse. Eso fue el fenómeno Chávez, pues fue una persona que apareció en un momento y capitalizó el resentimiento y capitalizó la necesidad de mucha gente que no se sentía escuchada y ni se sentía representada. Otra pregunta que quiero que me conteste es que ¿cree usted que el socialismo del siglo XXI fracasó? Por supuesto que fracasó, porque eso es solamente un nombre que le dieron estos personajes, tratando de disimular una especie de comunismo del siglo XXI. Eso fracasó porque en todas partes del mundo ese tipo de socialismo disfrazado, que en realidad es un comunismo, lo que hace es quitarle el dinero a la gente que produce, a las fábricas y popularizarlas, expropiarlas y producir para la población, pero sin ningún tipo de beneficio económico, y ya eso está comprobado completamente de que en cualquier parte del mundo el comunismo fracasó. Y eso fue más que nada un eslogan que utilizaron esta gente del siglo XXI como para algo de marketing, para vender su ideología, que no es otra cosa que un populismo fracasado, comunista, que estamos pagando ahorita las consecuencias de ese tipo de políticas absurdas y ese tipo de políticas que no conducen a nada, y estamos pagando ahorita las consecuencias. Y para finalizar la entrevista, quiero tomar como conclusión esta pregunta. ¿Cuál cree usted que sea el destino más inmediato en Venezuela en cuanto a lo social? Bueno, lamentablemente, me gustaría equivocarme, pero el destino social inmediato para Venezuela es más escasez, más conflictividad, más necesidad, más delincuencia, pero obviamente esto es como un parto, esto es como cuando la mujer entra en dolores de parto y va creciendo el dolor hasta que da el alumbramiento y viene una parte bonita, una parte donde nace una criatura, donde nace un nuevo ser. Pienso que nuestra sociedad va a sufrir, está sufriendo, pero como en otras sociedades del mundo, en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, después de los fenómenos mesiánicos como Hitler, como Mussolini, como Franco en España, las sociedades se dieron cuenta, llegaron y tocaron fondo y se dieron cuenta que ya no podían continuar así, y nace una nueva nación con unos nuevos pensamientos, con unas nuevas ideas y de progreso y de trabajar y de educar a su población. Y yo creo que en lo inmediato vamos a sufrir, pero yo creo que vamos, dentro de cuestión de 2 o 3 años, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. Creo que Venezuela, por lo menos socialmente, políticamente, la Venezuela ha cambiado y necesariamente ha cambiado por este sufrimiento. Bueno, fue un placer haberlo entrevistado, le agradezco mucho haberme respondido las preguntas. De nada. Me despido de ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego.